Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta. Tenemos que poner cada día más cuidado para tratar de en cada momento hacer lo que el Señor quiere de nosotros. No quiere usted hablar con un joven porque usted comienza a hablar y se tiene que callar porque lo sabe todo. Amado, usted sabrá en lo natural, pero yo no le estoy hablando cosas en lo natural. Yo le estoy hablando cosas espirituales que usted no las sabe porque usted no ha nacido de nuevo y no tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Oh, oh, no hay tormentas en la barca. Oh, oh, que no calme su palabra. Ojos en su cara. Dice el Señor en su palabra que más vale la obediencia que sacrificios, y que aunque no es un mandato, pues Dios respeta nuestro libre albedrío, sí es una opción que acarrea bendiciones. Hoy, en Caminamos sobre el Agua, la pastora Sara Jiménez nos habla de la importancia de someter la carne y obedecer lo que Dios nos manda en su palabra. Iniciamos este mensaje con la palabra que el Señor dio en profecía a la congregación, seguido de la charla que se titula Debemos ser obedientes. Caminamos sobre el agua. Yo soy tu Dios, sí soy tu Dios. Escogiste la mejor parte. Oíste el llamado y correspondiste. ¿Te crees tú que eso es poca cosa? ¿Te crees tú que es poca cosa pertenecer al reinado del Dios vivo? No te olvides de eso ni un segundo de tu vida. Dame las gracias. Dame las gracias. Porque quiero hacer en tu vida lo que yo soñé que iba a hacer. Hay un obstáculo para que yo lo haga, te dice el Señor. Y ese obstáculo eres tú. Eres tú. Que no te dejas moldear con mi palabra. Que tienes miedo. Que no sabes cómo es. Todo eso se te quita. Todo eso se te quita. Cuando tú, cada segundo de tu vida, estés consciente de quién vive en ti. ¿Te crees que te di mi espíritu, sabiendo que tú podías hacerlo todo sin él? Te di mi espíritu, dice Jesús, porque era la única forma de que tú pudieras ser ese testigo que yo necesito en la tierra. Entonces, ¿por qué te inquietas? ¿Por qué te turbas? Si yo soy tu Dios y te he dado mi espíritu. Mi espíritu. Y yo le dije a la samaritana, si supieras el don de Dios. ¿Y quién te habla? Mi espíritu es el don. El don. Con él todo se puede. Con él no hay que temer. Con él hay que creer. Y hacer según él vaya dirigiendo tu hombre interior. Acaba de entregarte como yo quiero que te entregues. Dándomelo todo. Dándomelo todo. Y tú verás como mi palabra es verdad. Y verás realizado todos tus sueños. Y yo te podré usar como ese testigo de los postreros tiempos. Tómalo hoy para que lo vivas. Tómalo hoy para que lo vivas. Yo soy tu Dios. Tú eres importante en el reino. Y así quiero que hoy tú lo percibas.
para que todo cambie, para yo hacer mi perfecta voluntad en ti. Créelo y vívelo. Créelo y vívelo. Quiero decirte algo a ti que estás aquí y a ti que estás mirando la televisión. Son tiempos de confusión. Son tiempos que hasta los cristianos se están confundiendo. Oye, no te dejes engañar. Cuando alguien venga a tu casa o venga a la iglesia y te diga cosas que son contrarias a la palabra, no las creas. Tú perteneces al ejército de Jesucristo. Por eso en la Biblia dice, si la persona que te quiere confundir te hace ver que Jesucristo no es el Hijo del Dios viviente, que no vino a la tierra, sufrió, murió, resucitó y por su sangre nos liberó, no le hagas caso. No le hagas caso, porque esos son ángeles de luz. No te dejes engañar. Todo el que te venga a hablar de otra cosa, que no sea que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, no le creas, no le hagas caso, porque tú estás en la tierra con un gran propósito. Y es el de ser testigo de Jesucristo. Ni te puedes quedar callado, ni puedes dejarte convencer, porque son muchas las cosas que hay por ahí. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Has puesto la televisión porque hay alguien que te quiere convencer de lo que te está diciendo. No le hagas caso. No le hagas caso. Jesús es el Señor. El Padre Celestial un día a su unigénito lo mandó a la tierra para que tú y yo tuviéramos vida y vida eterna. Y por su sangre hoy somos los hijos del Altísimo, real sacerdocio, pueblo santo, adquirido con la sangre de Jesús. Y tenemos que predicar esto a tiempo y a destiempo. Que nadie te engañe. Jesús es el Señor. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Hoy vamos a hablar de un pasaje que se ha dicho muchas veces, pero puede ser que hoy tengamos más luz de la que teníamos. Cuando hablamos de los evangelios, cuando vemos a Jesús actuando, nos tiene que llenar de gozo. Y tenemos que hacerle ver a Jesucristo, Jesucristo, yo soy tu testigo, tengo lo mismo que tienes tú, así es que yo quiero que tu espíritu me inunde, como te inundó a ti. Para poder seguir llevándote personas a tus pies, Jesucristo. Para que tú te puedas manifestar en todas tus iglesias con poder, con fuerza y energía. Este es el tiempo. Este es el tiempo, Señor, y hemos de aprovecharlo. Tú en nosotros, la esperanza de gloria. La charla se titula Debemos ser obedientes. Lucas 5, del 1 al 11, en la página 1072. Lucas 5, del 1 al 11, en la página 1072. El título de este pasaje es Llamamiento de los primeros discípulos. Así que vemos a Jesús que está llamando a sus discípulos. Todavía no los tiene ya de él. Todavía no
les ha infundido todo lo que Él tiene, todavía ellos no lo conocen muy bien. Este es el ejemplo que vamos a ver ahora. Dice el primer versículo: un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Oigan, tenía un problemita Jesucristo. Jesucristo va a dar ese día ese mensaje, pero lo va a dar muy cerca del mar. ¿Y qué pasa? ¿Que todo el mundo lo está apretujando? ¿Y cómo iba a hablar Jesucristo si Él estaba en medio de toda la gente? Vamos a seguir leyendo. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Jesús hace así y mira como diciendo: ¿ahora qué voy a hacer? Y alcanza a ver aquellas 2 barcas vacías y mira al otro lado y ve que hay 2 pescadores que están lavando sus redes. Entonces, una de las barcas eran de Pedro. Pedro, en ese entonces todavía se llamaba Simón. Y dice Jesús, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Sí, le dijo: hágame el favor, hazme el favor, llévame la barca un poco conmigo adentro, un poco hacia el mar, para que la gente se quede todas en la orilla, yo pueda dar el mensaje y todo quede con orden. Y así sucedió. Después que está ahí en la barca, se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Qué momento hermoso para Jesucristo. Oiga, si la barca no aparece, ¿qué hubiera hecho Jesucristo? No hubiera podido dar el mensaje. Y acuérdense que Jesucristo todas las noches tenía comunión con su Padre. Y el Padre le decía lo que tenía que hacer al otro día. Entonces, esa mañana, Él tenía que dar ese mensaje. Entonces, quiere decir que al ver la barca, al dueño de la barca, que era Simón, todavía no era Pedro, porque todavía no era discípulo de Jesús, viene y en realidad le hace un gran favor, porque Jesucristo, desde la barca, pudo dar el mensaje. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Jesucristo hay que entenderlo, ¿sabe? Porque si hubiera sido uno de nosotros, o cualquier humano, cuando sale de la barca, dice: oye, Simón, gracias por haberme prestado la barca. Oye, yo sí me siento feliz porque mira, yo pude dar el mensaje. Si no hubiera sido por ti no puedo. No, Jesucristo no actúa así, sino que le dice: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Oye, qué aprieto para el pobre Simón. ¿Cómo? Echa las redes al mar profundo, a las aguas más profundas y echa las redes para pescar. Oye, qué duro para Simón. Simón diría: cóntrale, el maestro sabe mucho, pero no sabe nada de pesca. El maestro sabe mucho, me he dado cuenta, lo he oído predicando, pero de pesca no sabe nada. Cuando se pesca en los lagos, hay que pescar de noche, porque de día, con el sol, los peces se ahuyentan, se esconden. Entonces Jesucristo le dice a Pedro que vaya a aguas más profundas y que eche las redes. Pedro no entendió.
y le dice: maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Subraya este versículo. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Eso es obediencia. Como tú me lo mandas. ¿Y qué se puede aprender de esto? Nosotros, sus testigos en la tierra. Pedro no entendió. Pedro sabía que en ese mar no había nada. No había por la noche, que cuando se encuentran los peces, mucho menos de día. Creyó que él no sabía de pesca, Jesucristo no sabía de pesca cuando lo estaba mandando. Pero le dice estas palabras que no deben olvidarse nunca. Pero como tú me lo mandas, yo iré. La vida a veces se te hace difícil, ¿verdad? A veces lo que ves en la palabra te cuesta trabajo cumplirlo. Pero como tú lo mandas, lo haré. Ese es el pueblo que está esperando el Señor. El pueblo que como Él lo manda a través de su palabra, hará. Hará. No estamos hablando de que es fácil, pero ha llegado la hora para el pueblo de Dios, que es llevarse del Espíritu Santo, que está siempre de acuerdo con la palabra, para poderle siempre decirle a Jesús: oye Jesús, no entendí nada, pero como tú lo mandas. Amén. Mucha enseñanza, mucha enseñanza. Pedro pasó su mal rato. Pedro dijo: ahora voy yo a echar estas redes cuando yo sé que de día no se consigue un pez. Entonces, así lo hicieron. ¿Y qué pasó? Y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Oiga, como obedeció al Señor, echó las redes y las redes se rompían. ¿Ustedes saben por qué se rompían las redes? Porque Pedro, cuando Jesús le dijo: echa las redes, cuando Jesús llegó, él estaba lavando las redes buenas. Y parece que Pedro dijo: bueno, como yo no estoy muy seguro de que él tenga la razón, porque parece que él no sabe de pesca, esta red es limpiecita, lavadita, yo no me voy a fajar ahorita a lavarla otra vez, sin un pececito. ¿Eso qué te parece? Cuando a veces se discute con el Señor: oye Señor, con el Señor no se discute. Hoy en día la gente ha cambiado, sí, la gente ha cambiado. Hoy todo el mundo sabe, todo el mundo es profesor. No quiere usted hablar con un joven porque usted comienza a hablar y se tiene que callar porque lo sabe todo. Amado, usted sabrá en lo natural, pero yo no le estoy hablando cosas en lo natural. Yo le estoy hablando cosas espirituales que usted no las sabe porque usted no ha nacido de nuevo y no tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Se discute y todo el mundo sabe. Y no pueden poner una línea divisoria entre lo espiritual y lo natural, porque solamente tienen lo natural. Así estaba Pedro, no comprendiendo lo que podía hacer Jesús y no dándose cuenta por qué lo estaba haciendo. Entonces, él se llevó las redes viejas y con la cantidad de peces que había, aquellas redes se llenaron, pero como eran viejas, se estaban rompiendo y los pescaditos se salían. Entonces, ¿qué pasó? Llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. ¡Qué cosa tan bella! Peces a borbotones.
Ese es el Señor que yo le sirvo y ese es el Señor que ustedes le sirven. Un Dios que siempre tiene más y más y más y más que darnos. Pero ¿qué pasa? Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Como diciendo, ¿cómo pude yo dudar de ti? Si yo he visto que como tú no hay nadie. Las cosas que tú hablas, nadie las ha hablado. La forma con que tú te comportas, nadie ha visto que se comporta así. Tú eres un ser fuera de serie. Yo voy a hacer lo que tú me pides, pero lo voy a hacer gozoso. Yo voy a llevar mis redes nuevas. Yo voy a ir, aunque yo sé que para todo el mundo no hay peces en los lagos de día. Pero yo veo en ti que haces la diferencia. Ese es el pueblo que el Señor está necesitando hoy. No te digo que tú no eres así, ni se los digo a los que están viendo en la televisión. No, lo que les digo es que tenemos que poner cada día más cuidado para tratar de en cada momento hacer lo que el Señor quiere de nosotros. Y solamente así vamos a poder ver y vivir y tener todo lo que Él nos ofrece en las Escrituras. Pero hay que obedecerlo. Si tú me lo dices, no entiendo, pero lo hago. Cuando leas la palabra y veas que te pide cosas que tu carne está en contra de ellas, tú le vas a decir como Pedro: no entiendo nada, pero si tú me lo pides, si tú dices que lo haga, yo lo voy a hacer. Y el Espíritu Santo que mora en ti se manifestará y te ayudará a ser ese cristiano que es diferente a la gente del mundo. Porque los cristianos hoy, muchos cristianos, quieren vivir igual que como se vive en el mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros tenemos que brillar, brillar con la luz de Jesucristo. Los tiempos que vienen ahora, óyalo bien, es que te vas a encontrar con una persona al lado tuya y la persona te va a decir: ay, tengo un dolor, o tengo un problema, o mi hijo, o esto, o lo otro, o no tengo dinero. Y tú vas a decir: espérate, como Pedro y como Juan, lo que yo tengo te doy. Lo que yo tengo que te doy. ¿Y qué tenemos nosotros? La fuerza, el poder, la energía de Dios. Lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús, impone las manos y vas a ver la gloria de Dios. Porque no nos ha enseñado el Señor hasta ahora para quedarnos así. Recibí a Jesucristo y estoy salva. Ok, usted está salvo. Y yo también. Sabemos que tenemos su vida eterna. Sabemos que nos ha equipado con su naturaleza, que es amor. Sabemos que nos los ha dado todo. Amado, pero es para que lo use. Porque si no, recibiéramos a Jesús hoy y nos muriéramos al poco rato, si fuera solamente para salvación. Nosotros tenemos el Espíritu Santo con todo lo que tiene Jesucristo para llevarlos a otros, para ser esos testigos que Jesucristo está necesitando en la tierra. Te voy a decir algo. Para ser testigo de Jesucristo, como Él anhela que nosotros seamos, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Nuestra salvación, fuente que salta para vida eterna,
al confesar con nuestros labios a Jesucristo, para ser sus testigos, para poder llevar personas a Él, para que el Señor se manifieste como Él se manifestaba cuando estaba en la tierra, ya que nos los dio todo. Necesitamos lo que tuvo Él, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué milagros hizo Jesucristo antes de que Juan lo bautizara? ¿Qué milagro? Búsqueme uno, que me como la hoja. No hizo ninguno. Jesucristo comenzó su ministerio y a hacer milagros. Cuando se bautizó, no porque tenía pecado, sino para dar el ejemplo, en agua, pero recibió el bautismo en el Espíritu. Cuando el Padre se abrieron los cielos y aquella paloma que era el Espíritu Santo se posó en su hombro y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Crees tú que esas palabras fueron solamente para Jesucristo? Esas palabras son para todos nosotros. Para todos nosotros. Somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos, somos su abrazo, somos su sonrisa. Tenemos que predicar como Él predicaba, a través del amor. Hay que decirle a la gente, cuando tú confiesas tus pecados son lavados, dice Hebreo, lavados. Cuando tú lavas algo, hay algo, ¿verdad? Y tú pasas por ahí, lavas, tú no sabes lo que había ahí. No es que nos limpia, porque cuando tú limpias algo puede quedarse algo que te diga lo que había ahí. Pero cuando se lava, todo queda limpio. ¿Sabían ustedes que eso es lo que más le duele al cuerpo de Cristo en la tierra? Y eso no viene de Dios. Están todo el tiempo acordándole los pecados. Están todo el tiempo haciéndole ver de la condenación. Están todo el tiempo que no le dicen lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que Jesucristo, cuando perdona y el Padre Celestial olvidan. ¿O es que tú crees que la sangre de Jesús no tiene poder? Para cuando tú lo aceptas, ya que Él pagó con su sangre y te redimió, no recibas tú todo lo que Él tiene para ti. Entonces, ¿qué hay que predicar? Que cuando Él perdona, Él olvida. Y esa relación tuya y Él es una comunión grande con el Padre Celestial. Y el Padre lo que ve en ti es a Jesucristo. Y tú eres su niño o su niña mimada. Y si tú te acuerdas de algo que hiciste, que ya lo confesaste, ese Dios omnisciente, omnipotente, ese Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, te va a decir: no sé, ¿de qué me hablas? Y tú, si esto no ha llegado a tu espíritu, podrás decirle al Señor: pero tú sabes, porque tú lo sabes todo. Cuando yo perdono, olvido. Cuando yo perdono, olvido. Eso hay que predicarlo hasta el cansancio. Porque ese mundo pecador, hay que hablarle de un Dios bueno, amoroso y misericordioso. Hay que decirle tus pecados, desde que los confieses, ese momentito nada más, es que vas a pensar en ello. Te humillas, lo confiesas y ya estás perdonado. Y Él no quiere que vuelvas a cometerlo. Porque si no, ¿para qué puso en la palabra Jesús, el hijo pródigo, ese ejemplo? Papá, lo besó en el cuello y lo abrazó, tráiganle todo. La autoridad vuelve a Él. Y Él: pero papá, yo no soy digno. No me hable más de eso. Tú estabas muerto y has vuelto a la vida. Así te dice a ti y me dice a mí. Ustedes estaban muertos y han vuelto a la vida.
Tú que estás oyendo el programa o viéndolo, te está diciendo Él, necesito de ti. Todo un Dios te dice que necesito de ti. Dice la Biblia que si nuestros pecados eran rojos como la granada, como el carmesí, Él los pone blancos como la lana. Esa es la palabra de Dios. Ese es el Jesucristo que le habló a Pedro hoy. Pero no hemos terminado, oigan esto. Después que Pedro le dice, apártate de mí, Señor, soy un pecador, es que él, Pedro, y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, eran los que estaban en la otra barca, que eran socios también de Pedro, y se quedaron asombrados con ese milagro. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ya Jesucristo, que lo tenía en mente, de que Pedro fuera uno de sus discípulos, le hace ver, Pedro, ya no más ir al agua a pescar. De ahora en adelante, tú serás pescador de hombres. Hoy te dice eso a ti y me lo dice a mí. Hay que llevarle hombres, mujeres a los pies de Jesucristo. Ahorita nos hacía ver el Señor que tengamos cuidado. Oiga, hay una clase de religiones falsas por ahí. Y hay muchos cristianos que están cayendo en eso. Amado, no caiga. Amado, defienda lo que usted tiene y lo que usted es. Como cristianos nos duele mucho que Israel hoy en día, ¿qué es Israel para la mayoría de los incrédulos? Una basura. Oiga, dice el Señor, hay bendiciones especiales, coronas especiales para los que oran por mi pueblo, que es Israel. A eso estamos llegando, a que nuestros oídos oigan toda clase de barbaridades. Así que llevaron las barcas a tierra, ¿y qué? Y dejándolo todo. Y dejándolo todo. Y dejándolo todo. ¿Qué significa dejándolo todo? Poner a Jesús, al Padre Celestial, en primer lugar y vivir a través de lo que dice la palabra y de lo que nos dice el Espíritu Santo. Desde hoy, esta tarde o mañana, todos deben de decirle temprano al Espíritu Santo, Espíritu Santo, oye, a la verdad, que tú que me redarguyes, tú que me enseñas, tú que moras en mí, tú que eres la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿cómo yo te hago tan poco caso? Oye, Espíritu mío, nunca habló contigo y tú eres la parte más importante mía. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Nos acordamos a veces de que el espíritu es la parte principal de nosotros. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Espíritu Santo, mira, quiero que en el día de hoy todo lo que yo haga, yo perciba que tú me estás diciendo si lo debo hacer o no lo debo hacer. Y usted se va a asombrar, porque a lo mejor no le habla, claro, si oye la voz de él, a lo mejor se muere ahí, pa. Pero algo va a ir pasando que usted dice, ajá, fuiste tú. Y volverá otra cosa, ¿cómo me salió esto? Fuiste tú.
Entonces llegará el que lo necesita. No estoy diciendo que todos lo necesitan, pero el que lo necesita, llegará el momento en que dirá: oye, Espíritu Santo, es ganancia que tú dirijas a mi espíritu y que mi espíritu dirija mi cuerpo y las áreas de mi alma. Esos son los cristianos que están necesitando Jesucristo hoy en la tierra. Por lo que viene, a fines del siglo XIX, un avivamiento terrible en la iglesia. A principios del siglo XX, aquello fue tremendo. A mediados del siglo XX, también. Principio del siglo XXI, la cosa está como muerta. Los cristianos se están acostumbrando a llevar sobre sus hombros aquel peso y a tener ese yugo. Dice el Señor: no, pero mi pueblo no puede tener yugo. Yo destruyo los yugos. Yo quito los pesos de las espaldas. Yo soy el Dios que le dije a Pedro que fuera a pescar. En un momento, claro que yo sabía que no había peces. Los peces los traje yo. Entonces sabemos que Dios es un Dios de milagros, pero necesita un pueblo que se comporte como Él necesita que se comporte, dejándolo todo, poniéndolo a Él en primer lugar. Si hablas con malas palabras, deja eso. Si bebes más de la cuenta, deja eso. Si pasa una muchacha y se te van los ojos y la mente, deja eso. Si las mujeres como están hoy, que aquello es terrible, que dejen eso. Lo que diga la palabra, a través del amor del Señor. No señalando a nadie que uno sepa que tiene un pecado, porque nosotros somos los perdonados. No lo podemos dar. Somos los perdonados. Así que usted no le puede decir así al otro pecador, porque usted fue perdonado. No fue que usted fue tan bueno que le dieron el reino de los cielos. Entonces, es con amor que tenemos que caminar, imitando ese Jesucristo de los evangelios. Yo todos estos días, lo supe antes de ayer que él quería la charla, pero desde antes de ayer me despierto de noche y podría pensar en 1.000.000 de cosas. Y veo a Jesús en la orilla. Y veo a Jesús haciendo lo que hizo con Pedro. Y veo a Jesús haciendo lo que hizo con las multitudes. Y eso nos aferra más a Él. Por eso lee los evangelios. Y cuando leas y veas lo que hizo Jesús, háblale. Jesucristo, yo quiero eso. Jesucristo, tú hacías los milagros, pero era todo lo que te decía el Padre por la noche. Yo quiero eso, Señor. Yo quiero saber cada día lo que tú tienes para mí y lo que tú quieres que yo haga. Dejar de pensar en nosotros mismos y estar dispuesto a ser esos testigos de Jesucristo que Él nos ha escogido, imitándolo a Él y sabiendo que el don de Dios, que es el Espíritu Santo, el mismo que se movió con Jesucristo cuando estuvo en la tierra, porque Él nos usó su naturaleza divina. Él fue lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ustedes verán que esta preparación que tenemos para ese gran avivamiento que ya está a la puerta, por ese derramamiento del Espíritu Santo, donde veremos no milagros, sino milagrazos. Y ningún familiar de nosotros se quedará sin recibir al Espíritu Santo. Tú y tu casa serán salvos. Tú
y tu casa. Tú y tu casa. El enemigo ha robado, ha destruido y ha matado. Pero nosotros tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, que nos dice que Él pagó por todo lo que hemos pasado y no quiere ya que pasemos más, sino Él manifestarse en la vida de nosotros, en la vida de nuestros seres queridos, en la vida de ese pueblo pecador, porque viene pronto y necesita el Padre que sus hijos oigan la voz de Jesucristo y que Jesucristo de verdad sea nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro todo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. En breve seguimos con más en Caminamos sobre el agua. Manténgase informado de lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores. Visite nuestra página web www.mqb.org.do. Allí encontrará información sobre el día, lugar y hora de los cultos y la enseñanza bíblica, así como las diversas actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrá acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y permanecer informado sobre todo lo que acontece en nuestra congregación. mqb.org.do. Caminamos sobre el agua. Estamos aquí en nuestro conversatorio, tú, yo y el Espíritu Santo, para hacerle caso al Espíritu Santo, lo que nos está hablando, porque dice la palabra que Él oye todo lo que dice Jesús y el Padre y entonces nos lo comunica. Vamos a hablarte de Jesucristo, porque necesitas saber de que tú tienes un gran sumo sacerdote. Necesitas saber lo que ha hecho Jesús por ti. Si no lo sabías, lo vas a aprender y va a ser para ti algo muy grande. Si ya tienes a Jesús como Señor y Salvador, esto te ayuda a que tú te aferres más a Él. Dice la palabra en Hebreos capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos o de la fe que confesamos. Ya te va diciendo Hebreo que Jesús es apóstol y sumo sacerdote. ¿Cómo fue Jesús? ¿Quién fue Jesús? Él fue fiel al que lo nombró. ¿Quién fue que lo nombró? El Padre Celestial. Como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Aquí, en el libro de Hebreo, le está hablando al pueblo hebreo. Para el pueblo hebreo era muy difícil creer que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo era el gran sumo sacerdote, porque ellos habían tenido a Moisés y para ellos no había nadie más grande que Moisés. Así que les daba mucho trabajo creer en que Jesucristo pudiera ser más grande que Moisés. Tú y yo sí sabemos, porque ya conocemos que Él es el Hijo del Dios viviente. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Aquí nos está haciendo ver la palabra que sí, que Moisés fue grande, pero Jesús es más grande porque es el Hijo de Dios. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Quiere que sepas que Dios es el ser todopoderoso, que Dios ha existido siempre y siempre existirá, que Él es el eterno Dios, ese Dios que un día nos entregó a Jesús. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros.
Él quiere hoy que te des cuenta de la importancia, dice la palabra, que tiene Jesús. Oye, pero que nosotros somos importantes también a los ojos de Dios, porque nosotros somos la casa de Dios. Nosotros, dice la Escritura, que somos templos de Dios. Así es que somos importantes, con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Así es que ya tú ves que ese es Jesús. Somos casa de Él. Somos importantes para Él. No me estoy dando ni quiero que tengamos vanagloria, porque no hay vanagloria. Hemos aceptado a Jesús y Jesús nos ha hecho templo del Espíritu Santo, pero todo es por gracia. No es por mérito de nosotros. Es porque un día creímos en su palabra. Es porque un día lo pusimos en primer lugar. Es porque un día supimos que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, el Señor de señores, que había dado su vida por nosotros. Y en Hebreos 4, del versículo 14 al 16, te habla de que Jesús es el gran sumo sacerdote. No un sacerdote cualquiera. Es el gran sumo sacerdote que descendió a la tierra, que vino del cielo, aleluya, y dice la palabra, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos o confesamos. Esto es grande, ¿eh? Él atravesó los cielos. ¿Y cuándo Jesús atravesó los cielos? Jesús atravesó los cielos cuando resucitó y tuvo su ascensión. Su ascensión fue que subió al cielo sin ayuda. Y qué lindo, como lo dice Hebreo, que Él ha atravesado los cielos. Más nadie ha atravesado los cielos. Solamente Él. Con esto solamente nos damos cuenta de la grandeza de Jesucristo, de que merece todo el honor, toda la gloria, todo el poder, toda la sabiduría. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Estas son buenas nuevas. Él se compadece de nuestras debilidades. Él te comprende a ti y me comprende a mí. Tú que a lo mejor estás atravesando por quebradas oscuras, que crees que lo tuyo es lo más grande. Jesús sufrió más que tú y que yo. Y Él te está diciendo hoy, yo pagué el precio, yo pagué el precio, tú vales para mí, porque yo tuve también mi naturaleza humana, tuvo debilidades, muchas debilidades, dice la palabra, que ha sido tentado en todo, en todo. ¿Sabes tú lo que significa que Jesús fue tentado en todo? No hay pecado en la tierra que Jesucristo no tuviera la tentación de cometerlos. Pero dice la palabra, aunque sin pecado. No pecó, pero comprende a todo el pecador. Porque ese pecado al que estás aferrado, al que tú crees que no puedes dejar, Jesús te está diciendo, yo te puedo liberar, porque yo sentí esa misma tentación, pero no cometí pecado para pagar por tu pecado y para que tú pudieras tenerme como gran sumo sacerdote y vivir esa vida que yo anhelo que tú la vivas, ya que te he dado todo para que lo puedas hacer. Entonces, nos invita. Entonces, nos hace ver lo importante que es tenerlo como gran sumo sacerdote. Y dice, así que acerquémonos. ¿Cómo nos vamos a acercar? ¿Con miedo? ¿Con temblor? ¿Yo no soy digno? No, lo advierte. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué?
para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Esto son buenas nuevas. Qué lindo acercarnos a Él en el momento que más necesitamos. El mundo está pasando, todas las personas, por pruebas muy grandes, no mandadas por Dios. Y Él dice, acérquense a mí. El lugar de su espíritu es los lugares celestiales. Yo puedo remediar sus males. Yo puedo hacer que ustedes vivan una vida hermosa en la tierra. Obedecerme. Creer en mi palabra obedeciéndome. Que todo lo que yo diga en la palabra estén dispuestos a hacerlo, ya que han sido los perdonados, los liberados del poder de las tinieblas. Pero esto hay que creerlo, esto hay que vivirlo, no con nuestras fuerzas, no sabiendo que nosotros podemos, sino porque el Espíritu Santo vive en todo aquel que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Si tú no lo has hecho, aprovecha hoy, porque no sabemos si el mañana va a existir para ti. Aprovecha hoy, aprovecha ahora. Y hazle ver a Jesucristo y dile con palabras tuyas, cuánto te agradezco, Jesucristo, porque hoy averigüé que tú eras mi Dios y que tú pagaste por todos mis pecados y que tú me amas y que estás dispuesto a perdonarme y a olvidar todo lo malo que yo he hecho, y lo único que tengo que hacer es pedirte perdón, ir humillado donde ti. Estas palabras son hermosas. Tómalas y tú verás cómo tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar para siempre. Hoy te está hablando el Espíritu Santo a ti. Tómalo. La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.